histórico, ¿no? O sea, ¿en qué sentido? En que se introduce en la historia del ser humano. Entonces, para comprender cómo Dios actúa, es importante comprender la historia, ¿no? Y de hecho, después, cuando algún día terminemos la Biblia, lo siguiente sería estudiar un poco la historia de la Iglesia, ¿no? Porque sería cómo continúa esta historia, pero en la vida después de la resurrección y después de los apóstoles. Vendría la historia de la Iglesia, que es... hay 8 tomos más o menos de historia de la Iglesia, de muchísimos autores. Entonces, bueno, vamos a arrancar el día de hoy, pero me parece importante como volver a recordar el propósito del estudio de la historia del pueblo de Israel. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, te pedimos luz, te pedimos guía para comprender el paso de Dios por la historia del ser humano, para hacer de alguna manera un paralelismo de cómo tú actúas en nuestra propia vida, en nuestra propia historia. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesucristo, por Cristo nuestro Señor. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien. Bueno, habíamos quedado un poco en el capítulo 20, justo después de la manifestación de la teofanía que Elías tiene en el monte Horeb, ¿no? En donde Dios se le presenta a través de una brisa suave y no a través de un terremoto, ni un huracán, ni el fuego. Bueno, como ya les dije, estos libros, a pesar de que he ido un poco todavía capítulo a capítulo, estos libros históricos y luego los proféticos no los vamos a ver, no los vamos a ver como vimos los primeros 5 libros del Pentateuco, ¿no? Que íbamos versículo a versículo prácticamente, sino ahora es la comprensión teológica del libro. Entonces vamos a ir hablando como por sectores y cuando es necesario nos metemos directamente en el capítulo y en el versículo. Pero no podemos hacer esto toda la Biblia, pues si no, ahí sí es verdad que nos vamos a tardar 15 años en terminar la Biblia. Entonces, para que sepan, la metodología va a ser diversa, entonces para que no... pero ¿qué pasó? ¿Por qué no hablamos del capítulo 21 y nos saltamos al 25? Bueno, porque a donde nos vamos a detener es cuando nos parece que tiene relevancia en el mensaje teológico, ¿sí? Entonces, un poco para hacer un repaso, la segunda parte del libro de los Reyes, que iba desde la primera de Reyes, capítulo 12, hasta la segunda de Reyes, capítulo 17, habla de toda la narración de los 2 reinos, ¿sí? La primera parte es el reino de Salomón, o sea, del capítulo 1 al 11 es toda la narración del reinado de Salomón, de cómo se construye el templo, de cómo se construyen las fortalezas, y luego se nos narra el por qué se divide el reino, ¿sí? Que es por las injusticias que Salomón había aplicado en cuanto al cobro de impuestos, y luego cómo su hijo Roboam impuso todavía más impuestos para imponerse, y ahí es donde Jeroboam separa, divide al pueblo de Israel. Al norte se van las 10 tribus y al sur se quedan 2 tribus, la de Benjamín y la de Judá, ¿sí? Sabiendo que la tribu de Judá es donde va a permanecer la dinastía davídica y por lo tanto de dónde va a venir el Mesías, ¿sí? Entonces, ¿qué nos narra? Bueno, estos son un montón de capítulos y un poco ya fuimos viendo la parte del ciclo de Elías y la primera parte de Omri, pero ahora yo lo que quiero hacer es como la división de esta gran cantidad de capítulos, ¿no? Que está en esta segunda parte. Entonces, como por bloques, para que comprendamos cómo se divide, hay un primer bloque que es un periodo de lucha, ¿no? Que más o menos va a durar desde el capítulo 12 hasta el capítulo 16, ¿sí? De la primera de Reyes. Y este periodo es un periodo de lucha que dura hasta que Omri se establece como rey del norte, ¿sí? Este famoso rey, pero no solo famoso porque traslada la capital del norte desde Tirsá hasta Samaria, sino también porque él empieza a introducir el culto idolátrico, ¿no? A otros dioses, y empieza a construir altares para otros dioses, y empieza a generar como, es desleal a la alianza, ¿no? Es infiel a la alianza. Y entonces, este primer periodo de lucha es el periodo anterior a Omri, en donde Jeroboam sale
y divide las tribus. Y entonces, ¿qué va a pasar? Que muchas personas querían nombrarse rey. Como no había una dinastía, cualquiera podía adjudicarse el poder ser rey. Entonces hubo muchas luchas, cada persona que se subía a ser rey lo mataban y mataban a sus hijos, y entonces, bueno, había una masacre hasta que Omri se establece en el capítulo 16, ¿no? Y él funda como una especie de nueva dinastía en el norte, de donde pertenece su hijo, que es Ahab, ¿sí? ¿Se acuerdan que ya hemos hablado de Ahab? Bueno, Ahab, que es el esposo de Jezabel, esta mujer de Fenicia que introduce el culto a Baal, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Ahí, más o menos ahí, acaba este periodo de lucha y arranca un segundo periodo, que es un periodo de paz, ¿no? Que va más o menos del capítulo 17 hasta el capítulo 8 de la Segunda de Reyes. ¿Qué pasa durante este tiempo? ¿Sí? Esto, a nivel de capítulos, son los capítulos que les dije, del 17 hasta el 8 de la Segunda de Reyes. Pero ¿cuál es el periodo histórico? ¿Qué años estamos hablando? Estamos hablando del 874 al 841. Por lo tanto, el anterior va desde el 931, porque Salomón, la división del reino ocurre en el 933. ¿Sí? Son años como importantes. No nos tenemos que aprender todos los años, pero hay años como claves. Uno de los años claves para el pueblo de Israel es el 933, porque es el año en donde se divide el reino. ¿Sí? Desde más o menos ese año hasta el 874 es la primera parte de luchas, como ya les dije. La segunda parte es un periodo de paz desde el 874 al 841, ¿sí? Y los capítulos que ya les dije. ¿Por qué? ¿Por qué hay un periodo de paz? Porque hay buena relación entre Omri, que es el rey de Israel, y los reyes de Judá, ¿sí? Del sur. Entonces, aunque están divididos, hay buena relación. Entonces hay como un periodo de paz. Porque, recuérdense, cada reino está buscando conquistar más espacio. Entonces no solo tienen las batallas contra los demás pueblos paganos y demás que están tratando de invadir, sino que aparte tienen su rollo interno entre hermanos. Es decir, entre los dos reinos. Entonces, el enemigo número uno de Israel no se puede decir que era el sur, porque pues eran hermanos, pero tenían una riña importante. Entonces, por lo menos durante estos años, esta riña interna como que se maneja más en paz porque ellos tienen una buena relación. ¿Qué pasa? Entonces, siempre cuando hay paz, generalmente, cuando hay bienestar político, generalmente viene un creciente de bienestar económico, ¿sí? Porque mucho del dinero se invierte en guerras. Cuando tú estás ahorrando en guerras, en batallas, viene un bienestar económico, ¿sí? Entonces, el bienestar económico, ¿qué habilita en esta época? Pues la entrada en el Reino del Sur de un creciente sincretismo religioso, ¿no? Recuérdense que cuando nos va bien nos olvidamos de Dios. Es curioso, es muy curioso. Generalmente, cuando nos está yendo bien, bueno, no nos sentimos tan necesitados de Dios. Entonces, o sea, bueno, voy un poco más por sentirme bien conmigo mismo. O sea, qué bueno soy yo que no necesitando a Dios voy a misa. Que yo soy un pan del cielo. O sea, es que soy buenísimo, ¿no? O sea, pobrecitos aquellos que sí lo necesitan. Bueno, yo voy a rezar por ellos, por los que necesitan a Dios. Eso obviamente no nos lo decimos así con esas palabras, pero un poquito de fondo hay esa sensación, ¿no? Qué bueno soy yo que voy a misionar, que ayudo a los demás. Es que yo soy muy bueno, ¿no? Bueno. Entonces ahí empieza a haber como un sincretismo religioso, porque entonces empieza a habilitar la entrada de otros dioses. Para nosotros, otros dioses son el dinero, el poder, la fama, el quedar bien ante gente de poder. Entonces, bueno, no importa que entre un poquito la corrupción. Bueno, en el fondo todos somos un poco corruptos, ¿no? O sea, no pasa nada. Es lo normal, ¿no? Entonces, bueno, empieza a habilitarse ciertas... no sé cómo decirlo, empieza a haber ambigüedades en lo religioso, ¿no? Y entonces entran para nuestra época las energías y
y qué sé yo, cuánta cosa empezamos a buscar. Bueno, porque tenemos tiempo disponible, ¿no? Entonces, le metemos un poquito a todo, ¿no? Entonces esto es lo que empieza a pasar en el sur. En el norte ya había empezado a pasar, ¿sí? Porque el norte ya había dejado entrar ídolos, pero en el sur todavía se habían mantenido más o menos fieles a la alianza. Pero en el momento que les empieza a ir bien económicamente, entran un poquito este mezclote de religiosidades, ¿no? Un poquito de esto, la religión a la carta, ¿no? A mí me divierte ir a adoración, pero no me encanta ir a misa. Entonces, bueno, yo voy a adoración todas las semanas, pero yo no voy a misa, porque es que en realidad no me divierte tanto, ¿no? Entonces yo elijo lo que me divierte. A mí me gusta confesarme, pero fíjate que con este padre, si este padre está de vacaciones, así yo esté en pecado, no importa, yo voy a esperar, porque a mí lo que me gusta es con este padrecito. Y a mí esto no me gusta, y esto otro no, este padre no me encanta cómo da la homilía, entonces, bueno, quizás, no sé, ya no hay misa disponible, y la única que queda con este padre, pues ya yo no voy a misa, ¿no? Entonces yo me hago la religión a la carta. A mí me encanta, no sé, los momentos de oración, pero a mí no me gusta ayudar a los demás. O sea, eso para otros. Eso es como extra. Eso es un plus. Está buenísimo si lo hacemos, pero no. Bueno, cuando lo hiciste con esto, mis hermanos más necesitados lo hiciste conmigo. Bueno, como que empezamos a agarrar. A mí me encanta esto que dice Jesús. Qué lindo esto de que Él va a ser misericordioso con todos. Esto me encanta y lo medito 100 veces, pero eso de por la otra mejilla, no, eso no me encanta. Entonces esa parte me la salto, ¿no? Esa parte no le hago tanto caso. Bueno, eso es un poco el sincretismo religioso, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Que, como dijimos, ¿no? Jezabel en el norte va a dejar entrar todos estos profetas y servidores del dios pagano, ¿no? De Baal, y ¿qué va a pasar? Que contra esta irreligiosidad, ¿no? Este mezclote de religiones, contra este sincretismo que amenazaba la religión del verdadero Dios, se va a desarrollar la actividad profética de Elías y de Eliseo, ¿no? Los dos van a venir a defender esta única religiosidad de este único Dios, ¿no? Estamos haciendo el paso del politeísmo a la monolatría, al monoteísmo, ¿sí? Entonces, Elías y Eliseo nos vienen a remarcar no solo la monolatría, ¿no? Adoremos a un solo Dios, aunque hay muchos, adoremos a uno. No, ellos nos vienen a remarcar que hay un solo Dios, solo uno. Y entonces, aquí, posteriormente a este periodo de paz, viene un nuevo periodo de luchas, que va a ser entre los años 841 a 722. Esta segunda fecha es muy importante, igual que es muy importante la del 933. ¿Qué es lo que pasaba en el 933? ¿Alguien me lo recuerda? ¿Qué pasó en el 933? La división, por ahí me hacen así, la división de los reinos. ¿Y qué pasa en el 722? ¿Alguien se acuerda que lo he nombrado alguna vez? 722 también es muy importante. ¿Alguien? ¿Nadie? Bueno, en 722 cae la capital del norte y por lo tanto se destruye el reino del norte, deja de existir el reino del norte, entonces solo queda el reino del sur, de ahí en más. De todas las fechas que hemos manejado, las únicas dos importantes hasta ahora son esas dos, la de 933 y la de 722. El resto no importan tanto, o sea, estas son muy importantes. Bien, entonces este nuevo periodo de lucha va a venir de estas dos fechas, entre el 841 al 722, y va en el libro, va a estar desde el capítulo 9 de la Segunda de Reyes hasta el capítulo 17, ¿no? Este va a ser un nuevo periodo de luchas. ¿Y cómo comienza este nuevo periodo de luchas? Bueno, va a empezar con la toma de poder en Israel por parte de Jehú. Jehú es un nuevo rey de Israel, del norte, que es un rígido yavista, ¿no? Él quiere y busca ser fiel a la alianza.
Entonces, él funda una nueva dinastía que suplanta a la de Omri, ¿sí? Esta nueva dinastía en el norte dura casi un siglo. Y durante esta misma época va a venir la usurpación del trono de Judá. Esto estamos hablando de los capítulos del 9 al 17, de la Segunda de Reyes, ¿no? Estamos viéndolo por bloques. Durante estos capítulos también va a ocurrir que en el sur ¿qué había pasado? Si en el norte había habido un desastre que de dinastías y se mataban entre ellos. No te has perdido, ahí me están diciendo que se perdieron una clase. No, estoy haciendo un nuevo enfoque de cómo lo vamos a ir viendo, porque no vamos a ir capítulo a capítulo, sino que vamos a ir por bloques y solo nos vamos a detener en partes como claves, ¿sí? Entonces, este último bloque de esta segunda parte del libro de los Reyes va a estar esto, por el nuevo periodo de luchas. Entonces, en el norte va a haber una nueva dinastía que va a estar por parte del rey Jehú, ¿sí? Y él va a ser un rey que va a tratar de buscar la fidelidad a la alianza. Él es un rígido yavista, o sea, un rígido seguidor de Dios. Y en el sur, hasta ahora, se había mantenido la dinastía que... ¿Cuál dinastía había estado en el reino del sur? ¿De Judá? De Judá, pero propiamente ¿de qué rey? Davídica. De Rehoboam. Pero ¿quién es el principal? ¿Roboam o su abuelo? Es su abuelo. Salomón. No, Salomón es su papá. Davídica. Reino, muy bien, pero bien. El reino de David, ¿sí? O sea, David es el personaje clave. De David arranca la dinastía. Con David arranca la dinastía. Salomón es un sucesor de la dinastía. Roboam es un sucesor de la dinastía. Entonces siempre estamos hablando de la dinastía davídica. Por eso a Jesucristo se le llama hijo de David, ¿sí? No porque sea hijo directo de David, obviamente, estamos hablando de siglos, sino porque es de esa dinastía, ¿sí? Entonces que si no, el Evangelio hay muchas cosas que aparecen y se nos hace bastante sin sentido. ¿Por qué le dicen a Jesús hijo de David? Bueno, porque es parte de la dinastía que se había guardado, que se había mantenido en el reino del sur todo el tiempo. Que si bien David es parte de la tribu de Judá, y Judá era una de las 12 tribus, ¿se acuerdan? Vale, de las 12 tribus que esas tribus eran bisnietas de Abraham. Abraham es papá de Isaac, Isaac es papá de Jacob, Jacob recibe el nuevo nombre que es Israel, y de él salen los 12 hijos, de los cuales uno es Judá. ¿Qué otra tribu conocemos? Hijos de Jacob. ¿Quiénes son? Judá. Leví, bien. Rubén, Benjamín. ¿Qué más? Neftalí. ¿Quién los ayuda a ir hasta Egipto? Famoso. ¿Por quién entran los israelitas a Egipto? José. Por José, el hermano que fue vendido. Gad y Aser, ¿no? ¿Ah? Gad y Aser son otros dos. Muy bien, Gad y Aser, muy bien. Eso sí que no son muy conocidos. Siempre pero están pegados, o sea, los nombres. Exactamente, muy bien, bueno. Bien, tenemos que recapitular, porque a veces se nos olvida tipo de qué estamos hablando. Bueno, entonces Judá es el que recibe. Recuérdense que la promesa de Dios, ¿cuál era? Tenía dos componentes. La promesa de que, ¿qué promesa le hizo Dios a Abraham? Tierra y descendencia. Perfecto, tierra y descendencia. Que en el fondo la tierra, para nosotros, ¿qué es? ¿Por qué la promesa de Abraham se nos mantiene? Para nosotros, ¿qué significa la tierra? ¿Irnos un día todos juntos a vivir a Jerusalén? ¿Qué significa la tierra? ¿Cuál es la promesa de la tierra para nosotros? La tierra prometida. ¿Cuál es nuestra tierra? ¿Cuál? La vida eterna, ¿no? Exactamente, el cielo, ¿sí? Entonces, para nosotros se nos cumple
en plenitud. Recuerden que siempre las promesas de Dios del Antiguo Testamento se cumplen en plenitud en Cristo. Cristo, ¿qué nos habilita? Nos abre las puertas, estas que habían sido cerradas por los querubines, para el acceso al árbol de la vida. ¿Se acuerdan que habían 2 árboles? El árbol del conocimiento del bien y del mal, que fue el que comieron y con el cual salieron de la tierra prometida, y había otro árbol, que era el árbol de la vida. ¿Este árbol de la vida qué simbolizaba? ¿Qué pasaba si Adán y Eva comían del árbol de la vida? Se volvían Dios. Muy bien, se divinizaban, ¿sí? Se divinizaban. ¿Se acuerdan de estos 2 términos que yo les expliqué hace mucho, que esto sí ya es teología avanzada, pero bueno, redención y salvación? Que debido al pecado, Jesús nos tiene que redimir, es decir, liberarnos del pecado. Pero Jesús no solo se hace hombre para liberarnos del pecado, sino también para qué. Y ahora que se acerca, faltan 4 semanas para que Jesucristo se haga, volvamos a vivir este gran misterio. ¿Por qué se hace? ¿Qué significa la salvación? Ya, Nos viene a liberar eso, del ya pecado lo por la dijiste, redención, ¿no? ¿y la salvación qué? ¿Qué O es? sea, abrirnos las puertas del cielo, ¿no? Eso es la redención. ¿Cómo? O sea, podernos otra vez hacer como dioses, pues no sé, como Dios, ¿no? Exactamente. La salvación es la cristificación, es decir, nosotros como personas humanas, como seres humanos, piensen en, no sé, una persona que ustedes admiren un montón, ¿no? Y digan, me encantaría ser como esta persona, ¿no? O sea, me encantaría ser como esta persona. Pero aún así, cuando conocemos bien a esta persona, decimos, o sea, sí, pero todavía más, ¿no? O sea, esta persona sí, pero seguramente me gustaría ser incluso mejor que esta persona, ¿no? Porque esta persona, pues, es limitada. Bueno, ¿quién es nuestro modelo de ser humano? ¿Quién nos enseña a ser seres humanos en plenitud? Cristo. Cristo mismo. Entonces, Cristo nos viene a enseñar a ser seres humanos en plenitud, que en el fondo es esa cristificación, esa transformación que la logramos a través, sin duda, de los méritos de Cristo en la cruz, pero también mediante los sacramentos, la oración, que nos va transformando, nos va cristificando, nos va haciendo otros Cristos, según la personalidad de cada uno, obviamente, no es que nos perdemos nosotros. Bueno, esta es la salvación. Cristo, que nos enseña a ser plenamente personas humanas, seres humanos en su plenitud, que en el fondo es la divinización. Mientras más humanos somos, pero propiamente lo que significa humanidad, más divinos, más santos. ¿Sí? Por eso lo mejor que le podemos pedir a Dios es darnos un corazón profundamente humano. Esto lo dice San Pedro, de hecho. Fue una luz muy bonita que tuve en ejercicios espirituales este año. Si nos vamos a ver si me acuerdo, a la segunda carta de Pedro, no, a la primera carta de Pedro. Aquí está. Primera carta de Pedro. Sí, Pedro tiene cartas en el Nuevo Testamento. Y tiene no solo una, sino tiene 2 cartas. La primera carta de Pedro, capítulo 3, y de hecho fíjense que está hablando Pedro de la vida matrimonial, no está hablando de los consagrados, ¿eh? Está hablando de los laicos, de los que están casados, pero aún así no los podemos aplicar también nosotros los consagrados. Dice aquí, está hablando en este caso de las mujeres, pero aplica para todo el mundo, y dice vamos a leerlo todo. Igualmente, que las mujeres estén a disposición de sus propios maridos, de modo que si hay algunos que son reacios a la palabra, se convenzan por la conducta de las mujeres y sin necesidad de palabras, asombrados, fijándose en vuestra conducta intachable y respetuosa. Y aquí viene lo mejor, que vuestro adorno no sea lo exterior, los peinados complicados, las joyas de oro, ni los vestidos lujosos, y aquí viene, sino la profunda humanidad del corazón, en la incorruptibilidad de un espíritu apacible y sereno. La profunda humanidad del corazón.
mientras nuestro corazón sea más profundamente humano, más divino. Entonces, Jesucristo vino a abrirnos las puertas del cielo, ¿sí? Del paraíso, de la tierra prometida, pero también vino a divinizarnos, a enseñarnos el camino de la santidad. Por ejemplo, Dios no solo quiere que cumplamos los mandamientos son un mínimo, bueno, buenísimo, yo no mato, todo bien. No, lo que le decía la semana pasada, no todo bien, o sea, sí todo bien, buenísimo, qué bueno que no matas, pero, y qué bueno que no robas, qué bueno que no deseas la mujer del prójimo, qué bueno que... Pero eso es un mínimo, luego vienen las virtudes, ¿sí? Todo un camino de cristificación. ¿Soy santo porque no mato? No. Soy un buen ser humano. Pero no soy santo. Soy santo cuando amo, cuando me entrego, cuando vivo la humildad, cuando vivo la generosidad, ¿no? Bueno, entonces la primera promesa era la tierra prometida y la segunda era la fecundidad, ¿sí? La fecundidad. Y la fecundidad es que nuestra vida dé frutos, que nuestra vida dé vida. Y no solo vida biológica, que también, pero no solo vida biológica. No, lo más importante que podemos hacer como seres humanos, seamos padres o no, es todas aquellas personas que están a nuestro alrededor, darles vida y habilitarles la vida. La vida, la que no acaba. Esa es la verdadera, ¿no? Bueno, entonces en este tercer periodo del que hablábamos, este nuevo periodo de luchas, estábamos hablando de que por un lado en el norte se establece como rey Jehú, que por primera vez va a haber un rey en el norte fiel a Dios, y en el sur, en cambio, ¿qué pasa? Ocurre la usurpación del trono de Judá por Atalía. Atalía es la hija de Ahab y Jezabel, y ella se casa con Joram, que es rey de Judá, y cuando él muere, su hijo, ella manda a matar a todos los descendientes del trono de Judá, y por lo tanto ella se queda de reina. Y esto es la primera y la única vez que la dinastía davídica no se mantiene. Entonces usurpa la dinastía davídica, manda a matar a todos, pero resulta que hay un sacerdote que salva la vida de uno, un jovencito llamado Joás, que es descendiente de David, y lo esconde el sumo sacerdote, y este hombre, este joven, es educado en el ambiente sacerdotal, y a los 6 años aparece en público y dicen, no murió, y entonces es nombrado legítimo rey del sur, ¿no? De Judá. Este periodo de lucha entre los dos reinos acaba con la toma de Samaria en el año 722 por Asiria. Asiria era el imperio reinante. ¿Y qué pasa? Cuando hay batallas, se debilitan los reinos. Y como estaban peleando entre hermanos, y lleven la analogía a la vida, ¿no? Cuando hay riñas internas entre la familia se debilita. Y por lo tanto, cualquier otra cosa de afuera es más fácil que penetre, ¿no? Por eso es más fácil que cuando hay una familia que está como peleada, dividida, los miembros pierdan el trabajo, porque hay todo un movimiento interior que la persona luego no rinde bien en sus otros ambientes, ¿no? Bueno, esto es lo mismo que pasa en esto, como además a nivel macro, están habiendo batallas entre los hermanos, ¿no? Entre los dos reinos, y entonces el imperio viene a invadir Samaria. ¿Por qué? Porque el reino del norte estaba como alebrestado y se estaba poniendo en contra del imperio, sin las fuerzas suficientes para ponerse en contra del imperio. Y entonces llega el emperador de Asiria e invade a Samaria. Y finalmente destruyen
esta capital, ¿y qué hacen? Atraen muchísima gente del pueblo pagano, de los pueblos paganos aledaños, a habitar esta tierra que había sido masacrada directamente por el imperio. Y entonces aquí queda una mezcla de gente en Samaria. Sí, Luis. ¿Quién era el emperador de Samaria que trae? El emperador se llama Salmanasar V. A ver. ¿Sí? Salmanasar era el emperador de Asiria en la época en que esto ocurre, pero luego él muere y llega Sargón II. Sargón II es el emperador de Asiria en esta época, que definitivamente cae Samaria. Entonces, los que empiezan a debilitar Samaria es al mando de Salmanasar V, y cuando él muere llega Sargón II, ¿no? Pero esto es emperadores de Asiria, ¿no? Pero bueno, para Luis, que le interesan mucho los datos históricos, los demás. Al caer Samaria, ¿qué es lo que se dice? Entraban nuevos paganos, digamos, gente pagana, y ya se debilitaba la... Claro, haz de cuenta que estaban, imagínate que invaden Buenos Aires, matan a muchos personas, muchos argentinos que viven ahí, bonaerenses, no sé cómo se dice, siempre me confunde la palabra, se invade y entonces traen a gente de Perú, de Paraguay, de tal, y entonces ya pierde la identidad, ¿no? de esa ciudad. Algo así pasó. Entonces en Samaria destruyen la capital y traen a gente de todas partes, también quedan israelitas, pero mezclan y bueno, ya perdió la identidad del país, ¿no? De ese lugar ya la perdió. Y esto es lo que pasa con Samaria, por eso en Samaria hay tanto mezclote de gente en la época de Jesús. Olvídense, si esto ocurrió 700 años antes de Cristo, bueno, cuando llega Cristo, eso era ya incluso habían perdido la identidad de que ellos eran israelitas en el pasado. De hecho, los israelitas eran enemigos para ellos, sabiendo que tenían un origen común, ¿sí? Como nos puede pasar incluso a nosotros con los judíos, o nos puede pasar a nosotros con los protestantes, ¿no? Los protestantes ya es como que atacan a los católicos, pero venimos de un mismo origen, ¿no? O sea, el origen es el mismo, pero así pasó en Samaria, ¿no? Y entonces cae Samaria. Durante este periodo histórico hay dos profetas del norte que tienen mucha importancia. Luego cuando veamos los profetas lo veremos a más detalle, pero son Amós y Oseas, ¿sí? Estos dos profetas son muy importantes en esta época de mezclote religioso y de que al norte le estaba yendo muy bien económicamente, entonces por eso había mucho sincretismo, ¿no? Durante los 210 años, ¿no? Desde el 933 aproximadamente hasta el 722, son más o menos 210 años, el Reino del Norte tuvo 19 reyes pertenecientes a 9 dinastías diversas, ¿no? Ustedes me dirán, pero no fue la dinastía de Omri y de Jehú. Sí, esas fueron las dos dinastías más importantes, de más tiempo, pero entre medio hubo muchas dinastías que no las vamos a ver, por supuesto, pero para que sepan la cantidad de reyes que hubo en el norte durante 210 años. Prácticamente estamos hablando de, un rey cada 10 años, una dinastía, una dinastía cada 20 años, ¿no? Entonces, mucha variedad. Bueno, simultáneamente con esto, ¿no? Con la historia de estos reyes, se nos va a narrar del capítulo 17 de la Primera Reyes hasta el capítulo 13 de la Segunda Reyes, ciclos de los profetas, ¿no? Como ven, coincide con la época histórica. Como este libro no está exactamente cronológicamente narrado, ¿sí? Aparece Elías y aparece Eliseo durante estos capítulos como historias que se van entrelazando paralelamente con la historia de los reyes, ¿sí? Entonces esto es importante como entender que es como decir, estamos narrando la historia de Argentina, y entonces estamos narrando a Perón, que era el presidente de la época, pero a la vez estamos narrando lo que hizo alguien en una localidad de una villa.
Y entonces sí, era mientras Perón estaba de presidente, pero este hombre hizo otra cosa en un lugar, ¿no? Entonces los profetas estaban simultáneamente, como ellos no eran reyes, no eran simplemente personajes importantes de la época. Y entonces es importante, porque si no, a veces nos hacemos líos cuando estamos leyendo la Biblia, ¿no? Bueno, entonces, del capítulo 17, ¿no? Que ya dijimos antes qué estaba pasando históricamente, qué reyes estaban, ¿no? Desde el capítulo, recuérdense que es el capítulo 17 hasta dijimos hasta el 8 de la Segunda de Reyes fue un periodo de paz, ¿sí? Y del 8 al 13, ¿no? Dijimos que vino un nuevo periodo de lucha. Bueno, de hecho, del 9 al 17, ¿no? Entonces sabemos que ahí Elías y Eliseo van a estar en algunos momentos de paz y otros momentos de lucha. Ellos van a intervenir. Elías vino primero y Eliseo viene después. Y ellos cronológicamente sí están uno después del otro. Pero para entender tipo cuál es el contexto histórico y por qué Elías y Eliseo como que se presentan en contra de esta situación. Bueno, entonces el capítulo 17 se empalma con lo anterior. Hasta el 13 de la Segunda de Reyes está el contexto histórico en el que se sitúan los profetas, los ciclos de los profetas Elías y Eliseo. Cuando hablo de ciclo, hablo de mientras ellos estuvieron en vida, ¿no? Estos dos profetas son profetas no escritores, es decir, no hay un libro de Elías ni de Eliseo en la Biblia, como sí lo hay de Isaías y de Jeremías y de Ezequiel. Ellos son profetas no escritores, pero la tradición bíblica les reserva un lugar muy especial. Tan especial que les dije que Elías, en la transfiguración de Jesús, se presenta Elías y Moisés. Elías como el representante de los profetas, ¿no? Siendo profeta no escritor, lo ponen como el representante de los profetas, habiendo podido aparecerse, no sé, Isaías o Jeremías, pues se aparece Elías, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? Ellos, ¿cuál fue como su papel? Ellos principalmente llevaron como una empresa, ¿no?, de defensa de la fe en Dios y tratando de hacer frente al sincretismo religioso, ¿sí? Elías ejerce su ministerio de profeta en el periodo de Ahab y en el periodo de Atalía, ¿no? Perdón, no, de Ahab y de su hijo. Y luego Eliseo en la época de Jehú, ¿sí? Entonces, como se van a fijar que cuando se lean los dos ciclos, digamos que a nivel literario tiene como una narrativa distinta, ¿sí? Ya no es tanto la narrativa cronológica ni tan esquemático como cuando se está narrando la historia de los reinos, sino que se centra más que nada en la actividad profética de los dos profetas, ¿no? En lo que ellos hicieron. Y no les importa tanto el orden cronológico de lo que hicieron, sino el efecto que tuvo su ministerio profético. Entonces es distinto la narración. Entonces por eso vamos a ver que el relato no es continuo, sino que está compuesto por episodios, ¿no?, que los van como pegando juntos. De hecho, se cree que esto fue primero una tradición oral, ¿no?, y luego alguien agarró, imagínense que, no sé, de una persona que tuvo muchas hazañas en su vida, y entonces luego no se narra tanto cronológicamente lo que hizo, sino los diferentes eventos, ¿no? Es como si agarráramos, no sé, la historia de San Francisco de Asís y narráramos todos los milagros, y no centrándonos en el orden que lo hizo, sino en los milagros que hizo. Y entonces narra que habló con los pajaritos y luego hizo esto, ¿no? O sea, como que los diferentes milagros que tuvo San Francisco, porque no tiene un interés cronológico, sino un interés de mostrar su santidad, por ejemplo. Entonces esto es importante. Entonces, ¿qué hace Elías? Primero vamos a ver el ciclo de Elías. Elías, lo único que sabemos de él, no sabemos quiénes son sus papás, solo sabemos que es de Tisbé, y por eso se le llama tisbita, ¿no?, porque es oriundo de Tisbé. Les iba a mostrar el mapa, pero bueno, principalmente tenemos todo el creciente fértil, en donde sabemos que está Jerusalén,
muy cerca, como 27 kilómetros de Jerusalén, está Tisbe, ¿no? Todo queda más o menos en la misma zona donde está ahora Palestina, ¿no? No nos apartamos mucho de esa zona. Estamos aquí, está Egipto, y todo está más o menos en esa misma zona. Entonces, está a 27 kilómetros más o menos de Jerusalén. Su figura es de un profeta itinerante, es decir, que no vive en un lugar fijo, sino que se está moviendo por diferentes lugares, y él vive un ascetismo riguroso, ¿no? Lo vemos cuando él es alimentado por la carne, por los cuervos, lo vemos cuando se va al desierto y deja de comer, y los ángeles le presentan pan, y es este símbolo de la Eucaristía, ¿no? Él está movido por el celo por las cosas de Dios. Esto lo vimos cuando está buscando atentamente la voz de Dios en el monte Oreb, cuando lo escucha en la brisa, y él busca promover una profunda renovación religiosa a través de la conversión personal y nacional. Busca el cumplimiento de la alianza, ¿sí? Su ministerio se desarrolla en el norte de Israel, ¿sí? O sea, en el reino del norte. Y ¿cuál es como lo primero que él busca? De nuevo, el que el pueblo de Israel vuelva a el verdadero Dios y deje la idolatría y el sincretismo religioso. Entonces, uno de los relatos más importantes en el ciclo de Elías es precisamente el desafío en el Monte Carmelo, que lo vimos ya, lo de los 450 profetas de Baal, y él es el único que Dios le responde y manda fuego, ¿sí? Esto es uno de los relatos más importantes de la actividad profética de Elías. De hecho, el nombre de Elías significa Yahvé es mi Dios, ¿no? Elías significa Yahvé es mi Dios. Y por lo tanto, el nombre, en el Antiguo Testamento, el nombre estaba muy ligado a la misión. Cuando Elías se llama Yahvé es mi Dios, es porque su misión estaba ligada a que las personas reconocieran a Yahvé como su Dios, su único Dios. Y de hecho, ¿cómo acaba el relato del Monte Carmelo? Todo el mundo postrándose cuando cae fuego del cielo y dicen Yahvé es Dios, ¿no? Como que, ¿se acuerdan que les dice, bueno, si Baal es Dios, sigan a Baal, si Yahvé es Dios, sigan a Yahvé? Y entonces bailan todos los profetas de Baal y pues no obtienen respuesta, y en cambio el Dios de Israel responde, porque es un Dios que responde, manda fuego, y ahí todo el mundo reconoce que Yahvé es Dios, y por lo tanto Elías cumple con su misión de hacer que la gente reconozca que Yahvé es Dios, ¿no? Bien, otros episodios importantes en el ciclo de Elías es el tema de la sequía. ¿Se acuerdan que él al inicio dice no va a caer más lluvia hasta que por mi palabra venga? Y efectivamente pone fin al castigo por la infidelidad de Ahab. Estaba siendo infiel, él pone este castigo y acaba. También el milagro del aceite y la harina de la viuda de Sarepta, que ya lo vimos, que es este milagro que Jesucristo hace referencia en el Nuevo Testamento cuando habla de que ningún profeta es bien recibido en su tierra, y que incluso en esta época, en la época de Elías, había sido atendida no una viuda de Israel, sino una viuda de Sarepta, una viuda de otro pueblo extranjero, ¿no? Está el milagro de la resurrección del hijo de la viuda, ¿sí? Que esto también lo vimos. Está el encuentro con Dios en el monte de Oreb, que también lo vimos en el capítulo 19, de la suave brisa, en donde se presenta Dios. Y hay dos sucesos también importantes, que es que Ahab, en el capítulo 21, se empeña por tener una viña que no era de él, sino que era de un servidor que se llamaba Nabot. Y esta viña, cuando el rey Ahab le va a pedir esta viña a Nabot le dice que no se la va a dar porque esa es su herencia, es herencia de sus padres. Y era lo más valioso que tenía, tipo, tú no das tu herencia. Era como, recuérdense que ellos no creían en la vida eterna, y por lo tanto una herencia era como un trocito de la persona en vida, ¿no? Entonces, la tierra heredada era algo muy importante. ¿Y qué pasa? Ahab, por puro capricho, porque él quería tener un jardín, le pide a Nabot su viña, y Nabot le dice que no.
Y entonces Ahab, miedoso y temeroso, va de nuevo con Jezabel, con su mujer. Y entonces Jezabel, al verlo triste, le pregunta, ¿por qué estás triste? Y le dice, bueno, pues yo le pedí la viña a Nabot y no me la dejó. Ah, tú tranquilo que yo se la voy a quitar. Entonces se la quita, no solo se la quita, sino que mata a Nabot, ¿no? Se parece un poquito a Urías, David. Le quita la viña, se queda él con la viña. Y esto, vemos en este capítulo un enfrentamiento entre lo que era el derecho antiguo de las tribus, ¿no? Esta tribu era de, este espacio de la tierra prometida era de la tribu de Benjamín, y todos los que heredaban ese trozo de tierra eran todos los de la tribu de Benjamín. Y entonces este hombre, por puro capricho y por puro nuevo derecho de cómo se estaba ejerciendo malamente la monarquía en Israel, se la quita. Entonces aquí vemos lo que es el derecho divino y el derecho humano mal llevado, ¿no? Y esto de nuevo también nos hace reflexionar en esta crítica importante que se hace en la doctrina de la Iglesia, de la privatización de las tierras, que si bien no en contra, ¿no?, de la fe, el que tú tengas un trozo de tierra, sí va en contra del tener a todos alrededor gente pobre que se está muriendo de hambre y uno estar como con un exceso, ¿no?, de bienes, porque esa tierra es de Dios, no es nuestra, ¿no?, propiamente. O sea, es un tema complicado y se nos empiezan a mover un poco las piernas porque es un tema complicado, pero es que es así. La tierra viene de Dios, y si tienes a tu alrededor gente que está muriendo de hambre y uno tiene miles de mandarinas y la gente se está muriendo de hambre a tu alrededor, esas mandarinas no te pertenecen. Y por lo tanto, civilmente, quizás quien agarre esa mandarina para comer, no para venderlas, no para agarrar un montón y que se vaya a venderlas, no, estamos hablando de la sobrevivencia, de comer y seguir con vida. A nivel civil, quizás esta persona que está robando va a ir a la cárcel por robarse unas mandarinas para sobrevivir, pero a nivel de fe, esa persona no está pecando. Quien está en pecado más bien es quien tiene un exceso de mandarinas y no está dándolas. A nivel de fe, ¿no? Entonces, esto es fuerte, ¿no? Y aquí vemos las injusticias que se viven y es una realidad, ¿no? Entonces, ahí es donde vemos que el reino que viene a instaurar Jesucristo es muy distinto a los reinos humanos, ¿no? Muy distinto. Y requiere muchísima valentía para que el reino de Cristo se instaure, no solo, principalmente en mi corazón y en todo lo que me rodea, ¿no? Este es el gran desafío. Bueno, entonces, en el capítulo 21 pasa esto, ¿no? Que el derecho antiguo de las tribus del Señor se ven enfrentados con el derecho propio de la institución monárquica, ¿no?, que está reinando en ese momento, y que aquí se nos narra clarísimo que es un puro capricho de Ahab, ¿no? Él quiere tener un jardincito y mata al dueño que tiene, que merece estas tierras, que son suyas, ¿no? Bueno, que es lo que un poco yo les narraba hace unos meses, yo creo, con lo de lo que estaba pasando en Israel, ¿no? Que nos parece un horror que los judíos extremistas estén matando a gente para quitarle sus casas, pero que no nos parece que eso está bien, ¿sí? Pero hay un origen histórico de esto, ¿no? Esas tierras antes eran de ellos. Entonces, ¿de quién son las tierras? ¿De los nuevos, que ya tienen casita ahí? ¿De los antiguos? ¿De quién son esas tierras? ¿No? Se llega al gran problema de quién son esas tierras. Bueno, si lo vemos como bajo la mirada de Dios, que se le dé la tierra a quien la necesite realmente, ¿no? Sin matar a nadie. O sea, todo, imagínense cómo se podría arreglar todo si nos tratáramos unos a otros como hermanos. Pues todo cambiaría, ¿verdad? Yo no quiero que mi hermano no esté bien, ¿sí? Entonces de repente puedo alojarlo en mi casa, pero no nos tenemos que matar, ¿sí? Bueno, quizás la utopía, pero ese es el sueño de Dios. Y entonces ahí es donde Elías aparece, interviene para
como defensor de los débiles frente a los abusos de poder. Esto sería un abuso de poder, sí, clarísimo, de parte de Ahab. Y entonces ahí una de las intervenciones importantes de Elías es manifestándose en contra de este abuso de poder. Y por último, ¿cómo acaba la vida de Elías? La vida de Elías, si vemos en el capítulo 2 de la Segunda de Reyes, se nos narra el cómo acaba la vida de Elías. Vamos a leerlo. Capítulo 2 de la Segunda de Reyes, versículos del 1 al 8. Y es donde pasa el traspaso de Elías a Eliseo. ¿Se acuerdan que ya Elías había elegido a Eliseo lanzándole el manto encima y él lo sigue? Bueno, ahora se nos va a narrar la muerte, que ya veremos que no va a morir propiamente. Dice así: y sucedió que cuando el Señor iba a arrebatar a Elías al cielo en la tempestad, Elías y Eliseo partieron de Gilgal, y Elías dijo a Eliseo: quédate aquí, pues el Señor me envía a Betel. Eliseo contestó: vive Dios, por tu vida no te dejaré. Y bajaron ambos a Betel. La comunidad de los profetas que allí moraba salió al encuentro de Eliseo y le dijeron, aquí es importante, aquí nos aparece una nueva concepción de profetas. Habían profetas que vivían en comunidad, ¿no? Habían como una especie de grupo de profetas, eso lo veremos como más detalle cuando veamos los profetas. Estamos en el capítulo 2 de la Segunda de Reyes, del 1 al 8. Y dice, ¿sabes que el Señor arrebatará hoy a tu Señor por encima de tu cabeza? Eliseo respondió, claro que lo sé, callad. Elías ordenó, Eliseo, quédate aquí, porque el Señor me envía a Jericó. Eliseo respondió, vive Dios, por tu vida yo no te dejaré. Y así llegaron a Jericó. Bueno, esto pasa varias veces y al final ya Elías le dice, mira, ya me voy a ir, ¿no? En el versículo 9, y Elías dijo a Eliseo, pídeme lo que quieras que haga por ti antes de que sea arrebatado de tu lado. Y Eliseo le respondió, por favor, que yo reciba 2 partes de tu espíritu, ¿no? Dice que yo herede un poquito de esa gracia divina que tú tienes. Un poquito. Esto es precioso. Y Elías le dice, pides algo difícil, pero si alcanzas a verme cuando sea arrebatado de tu lado, pasarán a ti, ¿no? Pasará a ti 2/3 de mi espíritu. Mientras ellos iban conversando por el camino, de pronto un carro de fuego con caballos de fuego los separó a uno del otro. Subió Elías al cielo en la tempestad. Por eso considera que Elías nunca murió, sino que se lo llevó al cielo un carro. Esto se parece a la historia de Enoc en el Génesis, que le pasa algo similar. Él parece que no muere, sino que se lo llevan. Y esta es la simbología de cómo vive eternamente el verdadero seguidor de Dios, ¿no? Es como una imagen. Bien, si nos vamos a Siráside o Eclesiástico, ¿sí? Se llama igual, capítulo 48, al inicio nos van a narrar. Recuerden que el libro de Eclesiástico se escribe más o menos en el 200 a.C., por lo tanto, como 500 años después de que esto suceda, o un poquito más. Y entonces recuerden que con el tiempo se nos ayuda a ver con más objetividad lo que fue ese personaje para la época. Y entonces en el Eclesiástico, en el capítulo 48, se nos narra que Elías era como un fuego, su palabra abrazaba como antorcha. Él atrajo sobre ellos el hambre y con su celo los diezmó. Por la palabra del Señor cerró los cielos e hizo caer fuego 3 veces, ¿no? Está hablando de cuando quemó el sacrificio. Qué glorioso fuiste, Elías, en tus portentos. ¿Quién puede jactarse de ser igual que tú? Tú que despertaste un cadáver de la muerte y del Seol, ¿no? El hijo de la viuda de Sarepta. Claro, como este libro es un poco más como es un libro sapiencial, es como más poético, y entonces si nosotros no tenemos el contexto, como que decimos, ¿de qué está hablando aquí, no? Despertaste un cadáver de la muerte. Bueno, por eso tenemos que saber de los libros históricos antes de ir a los libros sapienciales, si no, no vamos a entender, ¿no? Bueno, y ahí sigue narrando un poco lo que hizo Elías, ¿no? Elías, si nos damos cuenta, para los judíos y para los cristianos, aparece como el profeta del fin de los tiempos, que Dios va a enviar para preparar los grandes acontecimientos conclusivos. ¿Se acuerdan conclusivos de la historia? ¿Se acuerdan que en la época de Jesús dicen, ¿y cuándo vendrá Elías? Porque Elías era el que iba a dar la seña de que el mundo se estaba acabando, ¿no?
y Jesús dice, ya Elías ha venido, ¿no? Y ustedes no le hicieron caso. Y mucha gente creía que Juan el Bautista era figura de Elías, ¿no? Tenían ahí medio una confusión porque creerían en la reencarnación, no sé, o sea, como que ahí la teología, la concepción teológica está un poco borrosa. Pero Elías es relacionado con Juan el Bautista, si se acuerdan, ¿no? Y como les dije, en la transfiguración de Jesús, Elías aparece junto a Moisés como los personajes que representan los profetas y la ley, ¿no? Elías, representante de los profetas, y Moisés de la ley. Y luego viene el ciclo de Eliseo, ¿no? Después de la partida al cielo de Elías, viene el ciclo de Eliseo. Y el nombre de Eliseo significa Dios ha dado ayuda. Dios ha dado ayuda. De él sí se narra de quién es hijo, y él es llamado a la misión profética por Elías mientras él araba el ganado, ¿se acuerdan? Araban con un ganado, perdón, que le lanza el manto encima, y esto indica que Eliseo tenía una buena posición económica, porque no cualquiera tenía 12 yuntas de bueyes, ¿no? En esa época, ya arando con 12 yuntas, con todo un campo, ¿no? Entonces se ve que él tiene una buena posición y se convierte en un discípulo predilecto, ¿no? Como el sucesor de Elías. Y cuando recibe los 2/3 del espíritu de Elías, pues todavía más se nota que es el heredero de la misión profética de Elías. De él se narran pues alguna biografía en el capítulo 19 de la Primera de Reyes, y también se narran 10 milagros, ¿no? Desde el capítulo 19 de la Segunda de Reyes hasta el 22 se narran 10 eventos milagrosos, ¿no? Uno de los cuales es como el más conocido en el Nuevo Testamento porque Cristo hace referencia a él, que es la curación de Naamán. ¿Sí? ¿Alguien se acuerda de esta historia? Bueno, vamos a ir directo al texto para leerla. Está en el capítulo 5 de la Segunda de Reyes. Dice así: Naamán, jefe del ejército del rey de Siria, es decir, otro pagano. ¿Se acuerdan? Jesús dice, había muchos leprosos en la época de Naamán el sirio, pero fue este el que recibió, de nuevo, este es el mismo contexto de la vida de Sarepta. La vida de Sarepta fue Elías, la que recibió, el que hizo el milagro, y en el caso del Naamán el sirio fue Eliseo, ¿sí? Y estos son los ejemplos que Jesús da para volver más evidente que ningún profeta es bien recibido en su tierra, ¿sí? Lo más normal es que seamos luz para la calle y ¿cómo se llama? Oscuridad para la casa, pero muchas veces sí, es verdad, por nuestra falta de coherencia, pero también muchas veces porque nos conocen y es como, cuando yo voy a mi casa, mis hermanos me ubican, es como, sí, la consagradita, ya está, tú eres una más, ¿sabes? Y en otros lugares es como que, bueno, te creen más, ¿verdad? Entonces, bueno, así es la vida y nos hace humildes y está buenísimo. Pero esto es lo que está diciendo un poco Jesús cuando va a Nazaret, él no puede hacer ahí milagros, ¿no? Y entonces Naamán, que era jefe del ejército del rey de Siria, era un hombre que tenía lepra, ¿no? Pero era un hombre que era muy conocido por sus numerosas victorias para Siria, ¿no? Y aquí dice que el Señor le había concedido ser este hombre que obtuviera tantas victorias, a pesar de que era un hombre pagano, ¿no? Aquí de nuevo se nos muestra que cualquier bien de nuestra vida proviene de Dios, seamos creyentes o no. ¿Sabes? Como si es algo bueno y verdadero, viene de Dios, viene de la semilla del Espíritu Santo que la puso ahí, seamos conscientes o no nosotros. Y entonces él pide a alguien que lo cure y alguien le habla de un gran profeta de los israelitas. Y entonces él dice, pero yo soy sirio, o sea, yo nada que ver, yo no creo en ese Dios. Y le dice, ve a probar. Entonces él va a probar allá. Y Eliseo le dice, mira, vete a un río
y te vas a bañar 7 veces ahí, ¿no? Y entonces Naamán se enoja y dice, ¿acaso no hay en Siria mejores ríos que aquí estos ríos que son una porquería? Mejor a ella, como que se le sale su orgullo, su soberbia, y le dice, no voy a ir, no me voy a bañar ninguna 7 veces en ese río de las tierras de Israel. Y entonces uno de los servidores de Naamán le dice, mira, si te hubiese dicho que hicieras algo mucho más complicado, no lo hubieses hecho. Y le dice, pues sí, ¿no? Entonces ahora que te dijo algo sencillo, no lo vas a hacer. Y ahí se nos viene algo importante, ¿no? Ahorita yo acabo de estar en misiones y una chica se me acercó y me preguntó, oye, ¿me cuentas la experiencia, a un chico, me cuentas la experiencia más fuerte de fe que has tenido? Yo me quedo callada y en eso él dice, seguramente va a ser algo sencillo, ¿no? Y yo, sí, o sea, es que pasa por lo sencillo. Dios es un Dios simple, sencillo. A veces queremos que Dios nos pida algo complicadísimo, y si nos pide simplemente ayudarle al lado, al de tu casa, sé buena persona, te dice, no, pero pídeme algo más. Es que Dios me llama a una misión grande, sí, quizás esa misión grande es ser fiel en lo pequeño. Esa es tu misión grande. No, pero yo quiero, no sé, que haga de mí un Gandhi, ¿no? Un liberador de las tierras de Argentina, ¿no? No, te está pidiendo algo sencillito, pequeño, esa es tu gran misión, ¿no? Y entonces él le dice, este servidor le dice, ¿qué expectativa tenías de lo que te iban a pedir, no? A veces nuestras expectativas de grandeza nos cierran a eso pequeño que Dios nos está pidiendo, lo simple, ¿no? Y entonces él dice, bueno, voy a ir a bañarme. Entonces hace caso, obedece y hace lo sencillo, ¿no? Y se baña 7 veces en esta agua, ¿no? Y conforme a la palabra del hombre de Dios. Este río era el río Jordán, ¿no? Donde Jesucristo es bautizado. Se baña 7 veces ahí y su carne volvió a ser como la de un niño pequeño. Quedó limpia, ¿no? Y ahí es uno de los grandes milagros de Eliseo. Eliseo es muy conocido por sus grandes obras milagrosas. Fíjense que tiene 20, tiene 10, esta es una de ellas, ¿no? Que la narra que está narrado aquí en el libro de los Reyes. Y esto es más o menos lo que hace Eliseo, ¿no? Eliseo, se pueden narrar varias de sus actuaciones. Él resucita a un hijo de una tsunamita, también él multiplica el aceite de una viuda, castiga a unos hombres que se burlan del hombre de Dios, hay saneamiento de unas aguas, ¿no? Él hace varios milagros. Y también en la época de Eliseo nos damos cuenta que existen grupos de profetas denominados hijos de profetas, que llevaban una vida en común y no estaban ligados a ningún santuario. Y Eliseo, al parecer, vivía con ellos, probablemente vivía con ellos. Nos quedamos hasta acá, nos falta el último tramo de los reyes, ¿no? Perdón que me alargué un poco. La primera parte ya les dije que era la de Salomón, la segunda parte la de los reinos divididos, ya cayó Samaria, y por lo tanto del capítulo 18 al 25, que es el último tramo que nos queda de la segunda de Reyes, quedamos hasta ahí, el capítulo 18 del capítulo de la segunda de Reyes, arranca el último tramo, que es nada más el reino de Judá, solo que queda el reino de Judá, y cómo termina también cayendo el reino de Judá en el 587, bajo las manos del reino de Babilonia, y termina el libro de los Reyes con el exilio definitivo, ¿no? Bueno, pero esto lo vamos a ver la próxima semana, el capítulo 18 hasta el 25, para acabar ya con el libro de los Reyes. ¿Preguntas? Solo una rápido. Dijiste que Elías era como, o sea, que era un profeta itinerante que se estaba moviendo, y dices que ya como que se estableció con otro grupito de profetas, o también andaba de arriba para abajo. Mira, los dos son profetas que van a profetizar en el norte, van a hacer su ministerio en el norte. Lo que pasa es que Elías, digamos que tenía como característica el ser un profeta itinerante, y un profeta como que guía más el ayuno, la abstinencia, el sacrificio. Eliseo, en su caso, hace su ministerio profético más en un lugar determinado, y digamos que no le caracterizan el ser un profeta itinerante, pero tampoco que era parte de una comunidad, como que hay algunos vestigios que nos hacen intuir que él era parte de esta comunidad, pero no lo tenemos tan en claro.
¿no? Entonces, no es algo cerrado, ni tampoco es algo como que a partir del liceo todos los profetas van a vivir en comunidad, no. De hecho, lo normal era que no vivían en comunidad. Eran como personas que vivían solas y de hecho bastante rechazadas, porque eran incómodas, eran personas bastante incómodas para el pueblo. Pero incómodas principalmente no para los pueblos aledaños, sino para los internos, para el pueblo de Israel. O sea, era el pueblo de Israel quienes los rechazaban. ¿Cómo pasan con la mayoría de con santos controvertidos? Quienes los rechazan son los mismos miembros de la iglesia, incluso sacerdotes y superiores de congregación. Entonces también profetizaba en el norte. Profetizaba en el norte. Los dos son profetas del norte, sí. Sí. Bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bien.